Muy buenas tardes, hoy empezamos una nueva sección. Y lo hacemos junto... Soy Sandra. ¿Qué nos vas a explicar tú hoy? Nada, y un poquito así generalizando un poco la experiencia de un estudiante de arqueología y restauración arqueológica. Pero antes de empezar todo esto, me gustaría que la gente te conociera un poco más, así que háblame un poco de ti, Sandra. Vale, te hago una especie de introducción. Exacto. Soy una chica de 22 años, por lo que se refiere a mi infancia, la verdad que muy bien. Tranquilo, ¿no? Muy tranquilo todo, con una gran familia. Siempre he tenido muchos amigos, siempre muy bien por esa parte en general y siempre con mucha gente a mi alrededor. Es importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. rodearse de buena gente. Total, es un Porque factor yo creo muy que, importante, al menos para mí. Depende de qué edad, yo creo que afecta mucho, la verdad. Totalmente. Y por lo que se refiere a estudios, hice pues como todos primaria, luego la ESO y luego me decanté por estudiar un bachillerato, en concreto el humanístico, porque siempre se me había dado mejor las letras antes que todo el ámbito científico y etc, las mates y tal. Pero antes de seguir con esto, Sandra, dime algún hobby que tengas así que te guste hobby. Realmente, que la gente diga, te conozco por eso. Como así, el mayor hobby que tengo ahora mismo y he tenido siempre es tocar la guitarra. O sea, siempre me ha aportado muchísimo y es algo que hago pues todos los días. Ya sea, bueno, quiero especificar mucho, por ejemplo, la acústica me encanta. Para destacar, ese sería el... Vale. ¿Y desde cuándo hace que tocas la guitarra? Pues yo diría que hará ya 11 años. Es bastante, ¿eh? Sí, la mitad Y además, de mi vida. ¿tocas algún otro instrumento? Un poco el piano. Sí, como sé solfeo, más o menos puedo guiarme. Entonces, estábamos hablando de que estudiaste la ESO y te decantaste por un bachillerato humanístico. En el que en vez de hacer como asignatura principal matemáticas, escogí latín. O tenía, por ejemplo, psicología. Viene la parte más importante, ¿no? La parte en la que tienes que decidir qué estudiar seguidamente de bachillerato, ¿no? Porque digamos que bachillerato es como la parte, no es obligatoria, pero es pues obligatoria. Como lo hice. Exacto. Bueno, pues resulta que en bachiller me hice muy amiga de un grupito de chicas con las que aún me llevo súper bien. Para mí, la verdad que son muy importantes. Total, éramos como las más inteligentes del grupo, por decirlo así de alguna forma, ¿vale? Yo no me destaco entre tampoco las más, pero ellas bastante. Total, que a su vez nos llevamos muy bien, pero muy bien con nuestro profesor de latín. ¿Qué pasa? Que el profesor de latín tenía un grupo de reconstrucción histórica en el que entramos todo este grupito de chicas. ¿Qué pasó entonces? Que empecé como a descubrir que la historia era un fuerte mío, que me gustaba, disfrutaba con ello, que podía ser una buena opción de estudio. Vale. Entonces, en su momento, cuando tuve que elegir, estaba entre derecho y hacer arqueología y restauración. Nada, me decanté por arqueología, básicamente. Porque... Derecho vi que... A ver, sí, me gustaba, pero decidí ir a por lo seguro, por lo que sabía que me gustaba de verdad, porque en ese momento lo estaba viviendo y me estaba relacionando con mucha gente que lo estaba haciendo y tal. Entonces hiciste restauración arqueológica, ¿no? Cuando te apuntaste ahí, ¿me podrías explicar un poco las asignaturas que tocas y cuáles son las que más te gustan y las que menos te gustan? Y explícalo un poco, más que nada para la gente que... En general, ¿no? Sí, un poquillo así. Quiero decir que el primer año creo que le pasa a mucha gente que entras con unas expectativas, luego la realidad es otra y me llevé algún que otro chasco, ¿no? Decir, por ejemplo, como asignatura que más me gustaba, una que se llama Principios Básicos y Teóricos de la Restauración Arqueológica, en la que, por ejemplo, estudiaba sobre todo técnicas que se han utilizado hace muchos años y actualmente por tal de restaurar pues una pieza arqueológica, ¿no? Por ejemplo, yo ahora te quiero restaurar, a ver, siendo un cráneo, ¿vale? Vale, un cráneo. Vale. Pues entonces yo aquí estudiaba las técnicas para restaurarlo. Por ejemplo, normalmente nos lo dividían entre técnicas de material orgánico, como puede ser, no sé, piel, de alguna forma, un cráneo, y material no orgánico,
arqueológico, una piedra. Vale. Nada, la verdad que esta asignatura me pareció fascinante. Además, mi tutor sabía enseñarlo, ¿sabes? Lo hacía como muy dinámico, nos daba una parte teórica, otra práctica. Muy bien, muy bien. ¿Esta es la que más te gustó? Sí, por destacar. Para destacar una, destacaría esta. Luego está la asignatura directamente de arqueología, ¿no? Que, como dice ya el nombre, trataba arqueología, todo lo que es prehistoria, el Homo sapiens, sapiens, que somos nosotros ahora mismo. ¿Qué es lo que hacíais en esa asignatura? ¿Era historia? Sí, básicamente. Historia porque las técnicas, ya te digo, lo hacíamos en otras asignaturas. A ver, me gustaba, ¿eh? Me la gustaba. historia. Lo que pasa que en esta asignatura, que justamente es vital, lo que me falló fue el profesor. Me falló. Es que los profesores dicen mucho, ¿eh? Puede ser una asignatura muy buena y un profesor muy malo Sí. y se nota. Claro, mi carrera se basa básicamente en la arqueología. Me falló eso. Vale. Y como asignaturas que digas, no me llamaron la atención, no me gustan. Hubieron varias, ¿eh? Hubieron varias. Sí, por ejemplo, volumen. Volumen era una asignatura en la que, por ejemplo, quiero obtener un vaso. ¿Vale? ¿Cómo hago para obtener ese vaso? Hay muchas técnicas, pero una de ellas es crear un molde. Entonces yo me encargaba de crear moldes a partir de, por ejemplo, siliconas, diferentes materiales, ¿vale? Que te enseñan justamente en esta carrera. Que me enseñan ahí. Total, que sí, muy bien. Siempre conseguía mis objetivos y las faenas, pero no me atraía para nada. A mí estar 4 horas haciendo un molde no era un vaso, obviamente, era, por ejemplo, hacíamos cráneos, porque tengo que decir que muchos de los cráneos que hay en los museos son falsos, hechos con moldes. ¿Ah, sí? Totalmente, pero un montón. Era una asignatura que dijeras... No, y además siempre se tenían que hacer proporciones. Porque esto entiendo que para la práctica era vital o era una cosa, me refiero, era una asignatura que era importante para luego tu día a día o simplemente era pues para enseñártelo. No, realmente sí que era importante. Vale, es una asignatura que realmente es importante, pero no era lo que más te llamara, ¿no? Claro. Entonces, ¿tienes alguna materia así, otra que digas, no, tampoco me... Dibujo técnico, por ejemplo, o dibujo arqueológico. ¿Te consistía un poco? Por ejemplo, dibujo técnico, aprender un poco lo que son las perspectivas, ¿no? Como la perspectiva cónica, diferentes puntos de vista y visión. Perdona, ¿puedo preguntar qué es lo que dibujabas? Pues mira, te sorprenderá, pero practicábamos dibujando edificios. Edificios, una Por cosa tema que no tiene perspectivas, nada que ver. sí, nada que ver. Va bien también tener noción, ¿no? Pero es que no me gustaba. Y el dibujo arqueológico, bueno, si tengo que escoger entre estos dos, escojo dibujo arqueológico. Pero el problema era que básicamente utilizamos Illustrator. ¿Os daban la aplicación en sí o os teníais que buscar la vida? Buscarnos la vida. Bueno, y descuentos y tal, pero... Hay descuentos para universitarios, para la gente que lo sepa. Es muy caro todo lo que viene siendo Adobe. Y es muy complicado, depende de qué ordenadores, poder descargártelo, por así decirlo, piratilla. Vamos a ser realistas, ¿no? Y sinceros. No, sí, es complicado, pero son aplicaciones muy buenas que puedes... Sí. Que si tú sabes, son muy buenas. Entonces, ¿hicisteis solo Illustrator? Sí, bueno, y un poco de Photoshop. Vale. ¿Y en Photoshop qué tocabais? ¿Qué hacías? Todo lo que es Photoshop, por ejemplo, nos ponían una pieza arqueológica, ¿no? Entonces teníamos que ver un poco, hacer un mapa de alteraciones, que se dice, ¿no? En el que teníamos que hacer un mapa de alteraciones, que sería más o menos, por ejemplo, intento dibujar la pieza y entonces a base de un dibujo yo tengo que marcar con colores, como sea de la forma más visual posible, problemas, patologías que tiene, ¿vale? Por ejemplo, tiene cloruros, vale, pues los cloruros lo marco de color azul. Vale. Tiene mucha tierra aquí, pues pongo tierra y lo coloreo de otro color. Cosas así. Se utiliza mucho para hacer, por ejemplo, la ficha técnica de una pieza arqueológica. Vale. Para tú poder saber, ¿no?, qué tienes que hacer en el objeto. Analizar un poco la pieza y ya te digo, vamos, que lo no que hay en la vayas... superficie. Claro, que no vayas ahí como diciendo, tengo esta piedra y no sé ni lo que tengo que hacer, ¿no? Que con ese mapa, con esa ayuda, como que tienes un guión, ¿no? Para que te ayude. Claro, y a así saber más lo que o tienes que menos hacer. sabes cómo tienes que actuar. Vale. Y qué tienes que hacerle a la pieza. Es una asignatura que... Es muy útil, ¿eh? Y es importante, ¿no? Claro, es que en verdad todo es muy útil lo que se hizo. A ver, sí que es verdad que esta carrera, 4 años, tal vez se puede hacer en 3. Porque el primer año hicisteis algo de prácticas. ¿Prácticas en el sentido de ir a un museo o prácticas en el sentido... Sí, prácticas de... Parte práctica, lo teórico que estamos aprendiendo siempre lo poníamos en práctica. Vale, pero eso es bueno.
Sí, muy bueno. Lo que pasa es que había muchas cosas que se repetían demasiado. Y entonces hiciste prácticas, ¿no? Vale, En tercero. ¿Y qué prácticas eran? Explícanos un poquillo. Pues a ver, primero decir que por culpa de la pandemia solo pude hacer la mitad de prácticas que tenía que hacer. ¿Cuántas llegaste a hacer? Bastantes. Recuerdo que fui bastantes veces. Ni me acuerdo de cuántas, pero fue. Y además, 4 horas o 5, ¿eh? Sí. Yo escogí las prácticas de... Tenía muchas opciones, ¿vale? Por ejemplo, yo podía ir al Museo de Historia, al Manac también se podía ir. Podías coger también un centro de investigación de la UAB, de paleontología, que estaba muy bien, pero... No lo escogí porque solo se utilizaba una técnica, que era quitar una cosa de la superficie de los huesos, que se llama paraloid, Vale. que es para la conservación de los huesos. Total, que al final yo quería como tocar muchas cosas en el sentido... Aprender un poco de todo, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué hice? Pues escogí las prácticas del Museo de Ciencias Naturales y muy bien. Además me tocó una restauradora muy buena que aparte de buena persona era muy buena en su trabajo y sabía muy bien lo que hacía y sabía enseñar, que eso es lo que a mí me gustaba, porque por muy inteligente, muy buena que seas en tu trabajo, si luego no me sabes enseñar... ¿Estaban las 24 horas contigo? Me refiero, tú hacías tu trabajo, el que te decían, y esa persona estaba contigo siempre. Sí, no me podía dejar sola en el museo. Entonces éramos 3 y ella, y nos quedamos solas en el museo. Íbamos, Museo de Ciencias Naturales tiene como varias sedes, que se decía. Tiene, por ejemplo, una donde en la Ciutadella, que ahí es como el almacén más grande que tiene. Luego tienen el fórum, lo que es el museo, por el fórum y tal. Entonces íbamos un día a la semana a uno y el otro día al otro. ¿Y qué hacíais? Total, que normalmente hacíamos como revisión de las piezas, ¿vale? Que todo estuviera bien tapado, bien conservado, ir al almacén, que no faltara ninguna pieza, sobre todo porque eso es bastante importante. Si no, ya entramos en temas legales. Es fácil robar una pieza, ¿eh? Fácil, según cómo. Por ejemplo, fácil para mí hubiera sido. Lo que pasa que te metes en un berenjenal, No, ¿eh? claro. Quiero decir... Está clarísimo que no se tiene que hacer Sí, y al porque final son estás piezas aprendiendo. muy importantes. Por ejemplo, había un león de la Policía Nacional que se había pillado en aduanas. O sea, eso... Claro, a ver, ¿cómo robas un león, no? Pero quiero decir que había cosas importantes. Como hemos comentado antes, todos los que están, las piezas que están ahí en el museo son restauraciones, quiero decir, no son las verdaderas, ¿no? No, todas no. O sea, digo que mucha gente no sabe que en un museo muchas de las piezas expuestas son falsas. O sea, vas ahí pensando que estás viendo, yo qué sé, un cráneo y un positivo de... ¿Cómo lo digo? Está hecho con un molde, ¿vale? Vale. Es el positivo de un molde. Digamos que no es la que... La original. Eso. Total, no es original. Le da muchas veces el caso. También hay como teorías así... Por ejemplo, en la Mona Lisa se dice que realmente no es original la que hay expuesta en el Louvre. Es que hay muchas cosas que no sabemos. Porque falsificar un cuadro tampoco es tan complicado, ¿me entiendes? ¿Quién es bueno haciendo estas cosas? Total. No digo que sea fácil, pero que no es tan complicado. ¿Y alguna anécdota así que puedas decir o alguna historia que digas, mira, pues yo que sé, me hizo ilusión hacer esto en las prácticas? De las prácticas me hizo mucha gracia porque estuve restaurando un canguro. Sí. ¿Cómo un canguro? Sí, Cuenta total. Un esto, canguro, pues básicamente tenía que hacer una limpieza superficial, ¿no? De forma mecánica, que quiere decir cuando, por ejemplo, yo cojo, a ver, por poner un ejemplo, una paletina, ¿vale? ¿Qué es una paletina? Mira, un pincel, Vale. ¿vale? Lo explico así más. Es que a mí me lo está enseñando, pero creo que vosotros no lo vais a poder ver, así que... Pues sí, entonces limpieza mecánica es cuando yo utilizo este objeto para quitar lo que tiene en la superficie. Vale. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, normalmente esto se utiliza primero de
se va de un objeto menos agresivo. Agresivo me refiero a que sabes que, por ejemplo, el pasarlo por la pieza no le va a hacer mucho daño, en el sentido lo va a rayar o algo. Se va de un objeto menos agresivo a otro más agresivo. Uno menos agresivo, por ejemplo, un pincel, ¿vale? Luego me voy a un pincel, pero tengo que hablar con términos así más fáciles. Por ejemplo, que son los pelos estos, ¿vale? Más duros. ¿Vale? Luego me puedo ir, por ejemplo, a un cepillo de dientes, que va muy bien. Luego me puedo ir a algo más agresivo, como es, por ejemplo, un lápiz de fibra de vidrio, ¿vale? Que va muy bien para rascar y quitar tierra así muy incrustada. Luego puedo utilizar un bisturí, que con eso hay que ir con cuidado, porque puede rayar la superficie de la pieza. Vale. ¿Y de a ti te hacían hacer todas estas cosas? Sí, total. Luego, por ejemplo, en vez de hacer limpieza mecánica, puedes hacer una limpieza química, que quiere decir que yo pongo la superficie del objeto, de la pieza, por ejemplo, un disolvente. Y ese disolvente me va a quitar lo sucio, por decirlo de alguna forma. Sí, por ejemplo, utilizaba etanol, algo súper típico, ¿no? Me iba muy bien. ¿Y esto a qué lo aplicabas? Todo esto que he dicho, pues era como una serie de procedimientos que se hacen para restaurar un objeto, por ejemplo. Dinos un objeto así. También restauré una punta de flecha de bronce. ¿Y todo eso lo podías utilizar con estos objetos? La flecha de bronce, por ejemplo. Claro, normalmente se utiliza como una serie de pautas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en la flecha de bronce, como era muy sensible, porque era muy antigua, era del periodo... Claro, no puedo dar toda la información tampoco de esta pieza, pero era del periodo... Tendré que mirar la ficha técnica, pero pongamos que el periodo monárquico de la antigua Roma, ¿vale? Muchísimos años. Sí. Y claro, una pieza tan antigua no podía hacer limpieza mecánica, porque ¿sabéis qué pasa? Que claro, yo aplico presión en un objeto tan antiguo y se parte. Tenía que utilizar entonces limpieza química, que era lo del disolvente. Entonces yo hacía un gel en el que en este gel ponía el disolvente y de esta forma limpiaba la pieza sin apretar y tal, y ya está. Funcionaba. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más tampoco, vale. Porque es que yo me voy por las ramas. Pues háblame un poco de las salidas que tiene esta carrera. Vale, como salida, por ejemplo, lo que se refiere a arqueología, tienes que tener muy claro que estás estudiando arqueología, en el sentido de que, a ver, a mí me echó mucho atrás el sentido de que sí, me gusta la arqueología, pero cuando me dijeron tienes que ir un mes a un yacimiento, dije, uy, que esto no lo había pensado tanto. Me gusta mucho estudiar arqueología, pero a la hora de ponerlo en práctica te lo piensas. Entonces, bueno, sí, salida puede llegar a tener si es algo que a ti te apasiona, como en todo, ¿no? Te apasiona, te esfuerzas muchísimo, te buscas la vida, porque sobre todo es buscarse la vida. Estamos hablando de que es un trabajo que igual no es lo mismo, no te quedas para toda la vida, ¿no? En un sitio, sino que te vas moviendo. Claro, y yo creo que llega una edad que según qué persona seas y quieras formar una familia o algo, que hay gente que, bueno, le da igual eso, pero por ejemplo yo que me gustaría pues formar una familia, pues no me veo con 40 años yéndome a Etiopía 2 meses. Por dar un ejemplo, ¿sabes? Entonces, por eso desde un principio tal vez también me guiaba más por la restauración. ¿Me podrías decir, rollo, dónde se puede trabajar, en qué sitio? ¿De restauración? Restauración, pues todo lo que sean museos. Los museos siempre, pero siempre, tiene que haber restauradores. Claro, una persona que vigile la conservación de todas las piezas, controlar lo que es la temperatura de la sala para que... Claro, según el material que es, tal vez se estropea y el grado de conservación es muy malo y esta pieza dentro de unos años ya no es lo que era. Claro, y estamos hablando de que museos tampoco hay tantos como para tener tanta gente, ¿no? Claro, luego está lo típico de las empresas de restauración, que son autónomos y tal, que son 4 o 5 compañeros restauradores que forman una empresa. Y ojo que hay mucha gente que le va muy bien, Pero claro, arriésgate tú, ¿sabes? Que bueno, esta vida es todo riesgo. La parte autónoma, ¿no? Yo creo que es la parte más chunga de si te lanzas, si realmente me veo motivado en hacer esto o no. Total. Entonces, como salidas, a ver, está claro que yo diría que es un
cuesta. Un mundo complicado. Cuesta, hay que saber muy bien dónde te metes, ¿eh? Y saber que te va a gustar mucho. Y que van a haber parones, ¿no? Entiendo que no va a ser igual. Claro, es que te tiene que gustar mucho. Porque, por ejemplo, si te apasiona y se te da súper bien, pues sí, tal vez eres hay arqueóloga genial, estupendo y enseguida siempre tienes trabajo y aparte después puedes hacer de profe y tal, pero bueno. No era lo que más te motivaba, ¿no? No. ¿Y entonces qué pasó en el tercer año, Sandra? Bueno, en el tercer año, bajón total. Y ya iba muy desmotivada. Aparte, me pasaron como muchas cosas en mi vida y total, que un día, aparte la cuarentena hizo mucho, La cuarentena es como que fue vamos a pensar y analizar situación. Entonces, ¿qué pasó? Se me presentó una oportunidad, la ocasión de hacer un curso. ¿De qué? Para hacer control de pista y control aéreo en un futuro y bueno, y todos los trabajos también del aeropuerto se pueden hacer con este curso. Mira, me lancé, decidí arriesgarme. ¿Motivaba más? Sí, noté que me empezaba a gustar muchísimo más porque estudiaba por estudiar, porque aún no había empezado el curso y ya estaba estudiando eso. Entonces pensé, wow, pues cuando empiece el curso, entonces, estupendo. Y aparte me motivó también mucho más la salida laboral, que es muy alta. Y nada, quien no arriesga no gana. O sea, estamos hablando de que en el tercer año te cambiaste, o sea, dijiste ya no... O sea, el tercer año lo hice entero, pero cuando fui a empezar el cuarto, lo dejamos. Se me presentó la oportunidad y ni lo empecé. Yo creo que aquí hay una parte importante y es que hay muchas veces que... Yo creo que esto es parte de la ESO, cuando acabas la ESO, que te enseñan muy pocas salidas. Y que creo que somos muy jóvenes como para ahora decidir nuestras salidas 100%, porque en mi caso he cambiado 3 veces ya de rama laboral, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que lo ve un poco raro, ¿no? Rollo de decir, ostras, el tercer año ya, se te queda un año y tal. Pero creo que al final te motiva más otras cosas, tienes nuevas vivencias, ¿no? Y es lo que tú dices, que no arriesga no gana. Totalmente. Yo creo que en esta vida hay que probar, ¿vale? Entonces, si empiezo una cosa, me gusta, sí, pero luego no, pues nada, vamos a otra cosa. Vamos probando y vamos probando, es que es así. Y yo te pregunto ahora, si hay una persona que le apetece estudiar restauración, ¿qué le dirías ahora a una persona que ha dejado la carrera? Si es lo que le gusta, adelante. Claro, es que nunca se sabe, es que tal vez una persona entra muy desanimado en una carrera, por decirlo entre comillas, y luego la apasiona y es el trabajo de su vida, al igual que tal vez como me pasó a mí, entré muy motivada y luego pues me fui desmotivando a lo largo del tiempo. ¿Y qué crees que ha faltado para que tú dijeras, oye, pues igual si me hubieras dicho esto no me hubiera apuntado a arqueología? No, yo creo que yo siempre digo que todo pasa por algo. También era más joven. En su momento me sirvió. Me sirvió para estudiar algo que me gustaba. Porque si no hubiera escogido eso, hubiera escogido Derecho. Me sirvió en su momento. Es como que todo al final sirve. Siempre. Para mí no son 3 años perdidos, son 3 años de experiencia, madurez y... Digamos que lo que te hizo cambiar fue una vivencia. Así que no te Que... arrepientes. No, de haberlo iniciado, no, y de haberlo dejado tampoco, porque la vida sigue, es como... Exacto. Sí. Así que yo creo que si es lo que a una persona le llama la atención y le gusta, vale, adelante, ves, eso sí, siempre tampoco hay que idealizar las cosas. Tengamos claro que las salidas cuestan, seamos realistas, pero bueno, si es lo que te gusta... Muy bien, muy bien. Así que ahora estás con el nuevo curso, lo estás empezando. Sí. Te diría de hacer un par de preguntas, pero creo que es más conveniente esperar a que lo acabes y lanzarte otra vez esta entrevista, pero con tu nuevo curso, si te parece bien. Encantadísima. Porque te veo más motivada por eso, Ya te digo que sí. Es algo que también me está apasionando. Sí, ¿no? Estás empezando con ganas. Muy bien. Y mira que la cosa está chunga para todos, pero muy bien, ¿no? Genial. Entonces te espero en otra entrevista. Totalmente, cuenta conmigo. Muy bien, pues aquí se acaba el podcast. Espero que os haya servido muchísimo.
es una pequeña idea de la gente que quiera pues, poder estudiar arqueología o restauración. Y que si tenéis alguna pregunta, pues que no dudéis en preguntar, porque tenemos aquí a Sandra Que yo encantada os contesto. Exactamente. Para Así mí un placer. ¿Sí? Totalmente. Así que nos vemos en el próximo podcast. Yo estaré como oyente también. Pues a ver qué se nos presenta la vida. Un abrazo y nos vemos el próximo domingo.